Vamos a dar gracias este día por el gozo que es el estar juntos, el poder anticipar que Abba nos ha preparado una mesa hermosa en la que vamos a escuchar su verdad, a vivir su testimonio y a permitir que lo que Él está haciendo en las vidas de cada uno nos edifiquen a los demás. ¿Quieres dar gracias? Gracias, Señor, por darnos este día. Gracias por traernos aquí a todos los que se están conectando, que puedan conectarse y tú tengas los corazones preparados para lo que tú tengas a través de todos juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hemos estado maravillándonos en el descubrimiento personal de la realidad de que Abba vive en cada uno de nosotros. Y estamos entendiendo en el día a día que Él no viene de visita, sino viene a darnos vida eterna, y que esa vida es Él mismo, es todo lo que Él es. Y se trata de que cada uno aprendamos a permitirle inundar nuestro espíritu con lo que Él es, para que cuando estás viviendo contigo mismo y con las personas que Él trae a tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu pasado, en tu presente, en la calle, en donde quiera que estés, la naturaleza de Dios sea lo que gobierne tu existencia, y no a la fuerza, sino porque tú has aprendido a recibirle de manera constante, y entonces puedas en la naturaleza divina participar esa naturaleza, el amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, la paciencia, etc. Todo lo que Dios es, lo puedas ver salir de ti, manifestarse y fluir como ríos de agua viva desde tu interior para la bendición de las personas con quienes tienes el privilegio de interactuar. Y digo el privilegio porque aún las personas más difíciles, ¿sabes por qué son difíciles? Porque no tienen la vida eterna operando en ellos. Jesús dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? Y eso creo que es muy profundo, porque habla de dónde está Jesús. ¿Sí? Si está en ti, entonces tienes al Hijo. Pero el aprendizaje está en permitirle a Él vivir su vida contigo. Y eso está expresado en las palabras de Pablo y de su propio aprendizaje y transformación, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vamos a pensar un poquito este día en el contraste en esta vida, en esta persona que declara estas cosas. Y que el Espíritu Santo hoy nos pueda llevar a vernos en ese mismo espejo, ¿sí? Porque todos tenemos conciencia y conocimiento de una existencia humana. Y aún dentro de esa existencia humana, pues venimos a Cristo, le recibimos como Señor y Salvador, y tratamos de cambiar.
y de hacer cosas que a Él le agradan, según las fuimos entendiendo, etc. Pero encontramos, al igual que Pablo, y él habla de esto en Romanos capítulo 7, cuando dice, hablando de su vida pasada, muchas personas confunden Romanos capítulo 7 como un estado presente de Pablo. El estado presente es lo que acabamos de citar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero en su existencia pasada, en su religión judía, en la que él era una persona sumamente devota y celosa de practicar la ley y todas las tradiciones religiosas y los cultos y todas las cosas que tenían que hacerse, él habla de sus logros y dice que en ese esquema, en ese contexto, él era irreprensible en cuanto a la ley. Pero todos esos logros le llevan a declarar en Romanos 7 su problema. Dice, yo no sabía que había concupiscencia en mí, malos deseos, hasta que la ley no me dijo, no codicies, porque es uno de los mandamientos, no codiciarás. Y cuando la ley me dijo, no codicies, entonces adentro de mí se manifestó todo tipo de codicia. ¿Y no lo veía antes así? Sí. Bueno, no estaba consciente. Entonces, dice, y entonces me encontré haciendo lo que yo no quería hacer. Yo no quería codiciar por codiciar, pero hallé que en mis miembros actuaba una ley más poderosa que yo y me arrastraba a hacer lo que yo no quería hacer. Pues eso está describiendo la condición humana, la naturaleza humana. Y Pablo está hablando de su vivencia humana, no de que ya en Cristo estaba teniendo todos estos problemas con la ley del pecado y de la muerte. De hecho, el capítulo 8 de Romanos inicia diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y explica por qué ya no hay ninguna condenación. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, puedes ver en el testimonio de Dios, del trabajo de Dios, del pacto cumpliéndose en la vida de Pablo, llevándolo de un estado de existencia en la que él tenía su religión, su devoción, sus logros, pero su realidad continuaba siendo la de un esclavo de la naturaleza pecaminosa. Porque no lo entendía. Porque no había nacido de nuevo. Okay. O sea, el entendimiento humano es eso. Pero en su religión pensaba que estaba No, bien. en su religión él pensaba que estaba perfectamente bien. Y era reconocido por los grandes en su nación como una persona ejemplar. Entonces, ¿pero qué pasó? Bueno, no era nada más Pablo. Había muchos otros sacerdotes y gente devota, y cuando vino Jesús, en lugar de que les provocara a vivir algo divino con Jesús, les provocó lo contrario. ¿Sí? Se llenaron de un celo religioso, de un fanatismo religioso, que siempre conduce al homicidio, a las guerras, a la intolerancia, a imponerte sobre los demás. Y eso lo podemos ver en toda la historia humana. ¿Sí? Cada raza y en cada etapa de la humanidad ves exactamente lo mismo.
Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque lo que Dios nos deja ver con toda claridad es que la salvación es exclusivamente la transformación de la naturaleza en la que existimos. Ser sacados de la naturaleza humana completamente, ser unidos a Jesús para morir a esa naturaleza humana y ser renacidos, no de simiente corruptible, como dice Primera de Pedro capítulo 1, el Espíritu Santo ahí dice que nos hizo renacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, del Dios vivo, que permanece para siempre. Entonces, la salvación es esa operación que transforma lo que traes adentro. Y es asombrosa porque te conecta directamente, no a algo mejor, sino te conecta directamente a Dios. Y te da el derecho a vivir todo lo que Dios es. Todo. Efesios capítulo 3 nos habla del proceso y el resultado del proceso de transformación. Y lo hemos platicado en mucho detalle y en otros contextos, pero hoy vamos a seguir al Espíritu Santo. Él no erra, nunca se equivoca en por qué nos da las palabras que Él nos da para hablar. Entonces, en Efesios capítulo 3 nos pinta una escena y nos dice que debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Nos vamos pasito a pasito, ¿de acuerdo? Este es Efesios 3, 14 en adelante. Que habite Cristo por la fe en tu corazón, en tu espíritu. ¿Con qué objetivo? Pues el propósito de que habite Cristo en ti es exclusivamente que puedas vivir esta transformación de tu naturaleza. ¿Sí? Y él dice, para que arraigados y cimentados en amor puedas ahora vivir lo que es imposible vivir de otra manera. Puedas comprender con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y luego dice esto, para que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. Ahora, muchos todavía no hemos llegado aquí, no hemos llegado a recibir esta promesa. Y está bien. En el proceso, muchas veces lo único que nos interesa es que se nos alivie el dolor que traemos adentro, que se nos quite el peso que llevamos, encontrar una respuesta en Dios. Y eso es maravilloso. Él te ama y en su misericordia va a actuar para traerte a que pruebes paz, lo cual el ser humano no tiene, paz divina. Que pruebes amor, que empieces a tener una vivencia
que te invita a más. Pero conforme empiezas a dar pasos eternos de fe, por ejemplo, aceptar que Dios te adopte, aceptar que Él se compromete a hacerte su hijo. Cuando tú empiezas a dar esos pasos de fe, pues necesitas, y el Espíritu Santo se va a encargar de que comprendas la dimensión del llamamiento y de la invitación y de la promesa de Dios para tu vida. Porque solamente cuando recibimos lo que Él nos está dando, podemos estar en acuerdo con Él. Por ejemplo, Jesús dijo a que Él vino. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy estamos viendo que salvar quiere decir cambiarle la naturaleza a la persona. ¿De acuerdo? Pero en su tiempo aquí en la tierra hubo muchas personas que no recibieron a Jesús para eso, sino que lo necesitaban para que les quitara, por ejemplo, la lepra. La lepra era una enfermedad incurable en esos días, como el cáncer o otras enfermedades incurables existen hoy. Y al ser contagiosa, pues eso exigía que una persona que se le descubría lepra tenía que ser segregada, tenía que ser sacada de las ciudades y vivir con otros leprosos o solo. Entonces, 10 leprosos vinieron a buscar a Jesús. Y Él los sanó a todos. ¿Sí? Uno de los 10 regresó a Jesús para recibir a Jesús. Los otros 9 recibieron lo que querían y ya no lo necesitaban en su propio concepto. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos en esta relación eterna, cómo vamos creciendo en ella, porque necesitamos estar claros en de qué se trata la salvación, que es sinónimo de la adopción y de la transformación que Dios nos promete. Y si yo me quedo con menos de lo que Dios quiere darme, y acabamos de escuchar al Espíritu Santo en Efesios capítulo 3 decirnos, hasta que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, si yo me quedo con menos, si yo no acepto eso, no recibo el llamamiento de permitir que Él me transforme por completo, pues me encuentro en desacuerdo con Él. Yo tengo un horizonte y un deseo de llegar a otras cosas, no a lo que Él me está llamando. Y entonces, en ese contexto diferente, las cosas no encajan. Y vivo frustraciones porque, por ejemplo, es que yo ya le pedí esto a Dios y ¿por qué no me contesta? Y he esperado tanto esto otro y no sucede. Pero ¿qué te dice Él? Él también te ha pedido. ¿Te das cuenta? Y cuando Él pide, Él dice, dame tu corazón. ¿Qué quiere decir? Dame tu espíritu. Dame tu ser. Confíame, déjame hacer de ti lo que te prometo.
Y allí es donde está nuestro proceso, ¿sí? Porque de parte de Él, todo está provisto, todo está comprometido, todo está asegurado y garantizado. Pero a ti y a mí nos corresponde entonces permitirle el traernos a la fe que hace posible que le creamos, que le confiemos en verdad. Por ejemplo, Jesús en esa tormenta en el mar que estaba desbaratando al barco y desbaratando a los discípulos, Él estaba descansando. ¿Por qué? Porque Él estaba confiado en su Padre. ¿Te das cuenta? Y ese nivel de confianza es al que Abba quiere traernos a cada uno. La confianza absoluta. Y es un proceso, nadie puede pegar un brinco y estar allí de inmediato. Y cada uno vamos viviendo nuestro proceso, pero es muy importante que podamos escuchar al Espíritu Santo hoy decirnos, se trata de toda la plenitud de Dios en tu vida. Esto está corroborado en Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice que a los que Dios llamó nos ha llamado a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso quiere decir idénticos a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está otra vez. ¿De qué se trata? De parte de Dios, ¿de qué se trata? ¿Sí? Y Efesios capítulo 4, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento vivencial del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto. Otra vez, es el todo, no un poquito. Y yo creo que esto es uno de los puntos para mi propia vida más importantes y es el gran reto, ¿no? ¿En qué estoy? ¿De qué se trata mi existencia? ¿Por qué estoy viviendo con Abba las cosas que estoy viviendo? Y vuelvo a repetir, cuando me abro, cuando estoy enfocado en la promesa que Él me ha hecho, y la veo como una promesa singular, ¿sí? Porque si soy hecho como Jesús, soy hecho heredero, etc. Todo lo demás está incluido en Él. No hay nada fuera de Él. Entonces todo lo que ocurre cada día tiene un sentido. Porque en esta situación mi Padre me muestra, quiero que aprendas a vivir paciencia. En esta otra situación, quiero que aprendas a vivir fe. En otra situación, aprende a vivir amor. Aprende a vivir cada aspecto de la naturaleza divina. Y ya se van eliminando los factores que me distraen y que me hacen ver las cosas. Es que esto no me gusta, yo no quiero esto en mi vida, yo quiero que esto cambie. ¿Te das cuenta? Porque ya no se trata de eso. No se trata de cómo busco mi comodidad, sino de cómo permito que mi Padre cumpla su propósito conmigo. Y en vivir eso puedo ver su mano, su presencia, su gracia fluyendo en mi espíritu y capacitándome para participar de su naturaleza en todas las cosas
en las que yo se lo permito. Así que este es el asunto frente a nosotros el día de hoy. Es como hacer una pausa un poquito en todo lo que estamos viviendo para asegurarnos que lo estamos viviendo en el contexto y en el enfoque de la promesa que nuestro papá nos ha hecho. Cuando empiezas a entender esto, puedes ver el testimonio de Dios en todas las vidas de las personas que le han creído. En la Escritura puedes ver a Esteban, por ejemplo. Esteban es una persona a la que conocemos poco, pero lo poco que conocemos de él es que era una persona de fe, que había recibido a Jesús correctamente y estaba viviendo una relación asombrosa con Dios, y se le notaba, le salía por todos lados a Esteban el producto de que Jesús viviera en él. ¿Sí? Que es el requisito que acabamos de ver en Efesios 3, que habite Cristo por la fe en tu corazón. Pues Esteban estaba viviendo eso. Y entonces se suelta esta adversidad en su contra. Y de todos los demás cristianos que había, de todos los demás miembros de la familia de Dios que había, lo eligen a él, lo escogen, lo señalan para acusarlo de traición a la religión judía. Y Esteban, entonces, este es Hechos capítulo 7, puedes encontrar toda la historia y los detalles allí. Pero Esteban no vive una amenaza, un peligro, sino que vive una experiencia divina. La Escritura registra el evento, el Espíritu Santo nos cuenta cómo estuvieron las cosas ese día. Porque cuando le acusaron y lo jalonearon y lo trajeron de aquí para allá, y le dijeron, ¿tú qué dices de todas estas acusaciones? Nos cuenta lo siguiente, dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo empezó a hablar. ¿Sí? O sea, quiero que le permitas al Espíritu Santo mostrarte lo que está ocurriendo en el espíritu de Esteban. No dice, y Esteban se puso a temblar de miedo de lo que le iban a hacer, sino que Esteban, lleno de poder y del Espíritu Santo, empezó a hablar y da todo un discurso asombroso, no pidiendo misericordia o viendo cómo arregla el problema. Eso no era su enfoque, sino declarando la verdad que le estaba siendo dada en ese momento. Jesús había hablado de esto. Les había dicho, cuando te lleven ante magistrados y reyes y personas para que expliques esta locura en la que crees, no te preocupes de lo que vas a decir, porque no vas a ser tú el que va a hablar, sino el Espíritu de mi Padre te va a dar qué decir. Pues eso se estaba cumpliendo allí en Esteban. Y cuando él terminó, ahí estaba Saulo de Tarso, que conocemos hoy como el apóstol Pablo, antes de su encuentro con Jesús. Y toda esa vivencia divina de Esteban, a Saulo de Tarso no le provocó nada divino, sino todo lo contrario. Le provocó ira, odio y homicidio. Incitó al pueblo para que tomaran piedras y apedrearan a muerte a Esteban, lo cual hicieron. Pero cuando ellos empezaron a hacer eso, Esteban no vivió una muerte agonizante a pedrazos o a pedradas.
el Espíritu Santo nos cuenta lo que vivió Esteban. Y dice que su rostro resplandeció como el de un ángel. Y vio los cielos abiertos. Y al Hijo de Dios, a Jesús, que estaba sentado a la diestra del Padre. Y entonces su cuerpo vivió este ataque, pero su espíritu no vivió terror, agonía, temor, nada humano. ¿Qué te parece? Entonces, para ti y para mí, es el mismo llamamiento. No todos vamos a ser mártires en ese aspecto, pero todos somos llamados a vivir la plenitud de Dios. En ese momento, Esteban vivió la plenitud de Dios. Y esa fue una experiencia gloriosa para él, no una experiencia catastrófica para él. Ahora, tú tienes tu paquete, ¿no? De circunstancias, de retos, de todo. En tu propio ser, espíritu, alma y cuerpo, en tus relaciones familiares, en tu vida social, económica, política, etc. El llamamiento de Dios es uno. Que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. Entonces ahora se trata de qué hago, qué haces tú, qué hacemos cada uno con la invitación de nuestro Padre. Y estoy seguro que esta palabra que el Espíritu Santo nos pone hoy para platicar con cada uno es con el fin de invitarnos a asegurar que estamos conectados correctamente a la promesa de Dios. Y a permitir la corrección necesaria en donde hoy se nos haga ver dónde estamos buscando menos, recibiendo menos que lo que Él quiere darnos, dónde hay desacuerdos con Él, donde hemos dicho, yo con esto me conformo, por bonito que pueda sonar, es un desacuerdo con Dios. ¿Sí? Por noble que pueda parecer ser el decir, no, yo no quiero tanto, yo no busco esto, yo no busco lo otro, yo nomás quiero que Dios me dé tranquilidad, me dé que comer sencillito y que yo vea a mi familia bien y hasta allí me conformo. Sí, quizás suene muy decente la cosa, pero es un desacuerdo con Dios. Y es cuando vengamos cada uno a un acuerdo correcto, a estar dispuestos a lo que Él ha determinado para nuestras vidas, que es la plenitud de Dios. Que Cristo sea formado en nosotros, que seamos hechos conformes a su imagen, a su semejanza. Que vamos a remover y vamos a permitir que se eliminen un montón de impedimentos que andamos cargando
cuando este acuerdo no está claro y está afirmado en nuestros corazones. Y los ejemplos que hoy nos han sido dados, yo digo nos han sido dados porque yo no los preparo, no los ando buscando, sencillamente le permito al Espíritu Santo irme dando lo que Él quiera aportar, y ahorita que ustedes compartan, les invito a que hagan lo mismo. Nos hablan de las palabras finales de Efesios capítulo 3. Y son estas. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades. ¿Te das cuenta? No se trata de que digas, híjole, está difícil, porque eso es llamar a Dios incapaz. Cuando decimos, no, ser como Jesús está duro, pues no lo vas a hacer tú. No se requiere ni siquiera de una pizca de tu capacidad. De hecho, esa pizca de tu capacidad o de la mía impide el poder de Dios. Por eso el Espíritu Santo es clarísimo y perfecto, exacto en su comunicación de la verdad cuando dice, y a aquel que es poderoso, el que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria. Rápidamente te voy a invitar a que consideres las implicaciones de vivir esto. Si permites la corrección en tu vida, de ya no estar buscando cosas o conformándote con menos, sino de recibir plenamente la invitación de Abba para ser hecho idéntico a Jesús. Y te resuelves a no impedírselo. Entonces, conforme empieces a vivir esto y a ver y asombrarte de su poder para cumplir su promesa en tu vida, vas a poder empezar a ver a otros en esa misma fe. ¿Cuántos matrimonios están atorados, y algunos por muchísimos años, en estarse picando la cresta el uno al otro tratando de que el otro cambie? ¿Sí? ¿Con qué resultados? No hay resultados divinos, se los garantizo. Porque los cambios no ocurren así. Hay acomodos humanos, hay gente que logra hacer un acomodo en sus relaciones y se ajustan y se conforman y ahí se la llevan. Pero eso no es la vida divina. Eso no es la plenitud de Dios. Padres a hijos, hijos a padres, etcétera, etcétera. En los grupos y congregaciones muchas veces estamos practicando lo mismo. Es que el hermanito fulano tiene que cambiar porque... A ver, pues ¿cómo le haces para cambiar al hermanito o a la hermanita? No se puede. Pero ¿qué sucede cuando tú aceptas ser objeto de el trabajo de Dios en tu propia vida? Y te resuelves a ser hechura suya, de nadie más. Y aceptas lo que Él quiere contigo. Y empiezas a verlo a Él trabajar en ti. Lo que sucede es que te queda claro
que todo lo que las demás personas necesitan es vivir esa misma experiencia. Que no se logra nada con estar buscando cómo motivamos a las personas para que hagan esto, hagan aquello, cómo manipulamos a las personas para que crean. No. Necesitan ser convencidas por Dios, cada una, y eso va a ocurrir conforme cada persona le permita a Dios amarle, traerlo a la verdad de que le conoce perfecta y absolutamente, y aprendamos a vivir la invitación que Él nos hace. Y esa invitación es única y es absoluta. Déjame hacerte mi hijo o mi hija idéntico a Jesús. Este es el llamado de Dios. El propósito y la inversión de nuestro Padre, porque Él lo ha invertido todo y lo ha comprometido todo, dado que aquellos que le reciben y le permiten hacerles hijos son herederos juntamente con Jesús de todo su reino. Esa es la verdad. ¿Quién quiere comentar esta tarde? Yo quiero comentar. Adelante, Yo Héctor. quiero comentar. Por un poco o mucho por experiencia propia, como que me he dado cuenta de que en ese proceso de enseñar, redarguir, corregir e instruir, siempre Dios toma en cuenta nuestra debilidad o nuestras limitaciones, y entonces lo que Él hace es constantemente está haciendo cosas que lo refuerzan aún en ese camino. O sea, no es tan, digamos, tan escueto, tan simple, pues, enseñar, sino que siempre hay un acompañamiento de hechos, de evidencias, de cosas que suceden en la vida de uno, que lo refuerzan a uno, punto uno a seguir, y punto dos a comprobar que realmente lo que está pasando es eso, es ese proceso. Nada más quería hacer ese comentario. Normalmente, según mi experiencia, esas cosas son pequeños o no tan pequeños milagritos que están pasando en la vida de uno, que le hacen a uno decir, pues efectivamente sí estoy pasando, sí estoy viviendo, sí estoy metido en ese proceso de perfeccionamiento con los 4 pasos que hemos mencionado. Ese comentario por razones personales, porque pues también obviamente yo estoy metido en ese proceso, y uno muchas veces, yo muchas veces digo, bueno, pues ¿cómo está esto? ¿Qué está pasando? Y entonces lo que brincan son montones de cositas, como digo, chiquitas y no tan chiquitas, que lo refuerzan a uno, lo hacen a uno darse cuenta de que efectivamente está en ese proceso, y que además es para bien. Ese era el comentario que quería, digamos, gracias. O sea, Dios no nos deja solos en los 4 procesos. No nos deja solos, no nos deja vivirlos así tan escuetamente y tan literalmente, sino que acompaña, adereza pues el proceso con evidencias, con situaciones que hacen que uno diga, pues sí, efectivamente aquí mi papá está dándole duro conmigo, y eso lo sé porque además de eso me quitó el dolor de muelas que tenía, que me estaba haciendo morir, o resolvió un problema que tenemos que pagar a la tarjeta, o a mi hija que estaba
enfermosita del intestino, ahora ya está bien, montones de cositas que pasan seguido y casi que a diario que hacen que uno digamos, tenga la paz de que efectivamente está sucediendo ese proceso de perfeccionamiento. No escuetamente, no estrictamente, sino que lo acompaña para que uno adquiera seguridad, tranquilidad y certeza de que va en ese camino. Pues gracias por... Yo quiero tantito, un poco, nada más que eso lo estamos viviendo, ¿no? Juntos, y lo que quería yo comentarles es que para mí es motivo de tanto agradecimiento a mi padre cuando me muestra lo que hay en mí, toda esa corrupción que había, todas esas fortalezas que impedían, que toda mi vida impidieron que él pudiera transformarme. En mi corazón hay un agradecimiento enorme, un amor tremendo para él, porque me ha mostrado de dónde me sacó, de qué es lo que está haciendo en mí, de qué me está librando, de las tinieblas que me sacó. Entonces, es un motivo de mucha alegría, de mucha, pues, paz, tranquilidad y de querer seguir continuando, de seguir en este camino, ¿no? De permitirle a él que siga haciendo su obra. Eso es lo que quería complementar. Muchas gracias, Héctor y Rayito. Seguimos con ustedes, Juan Pablo, en un segundito. Muy importante que todos estemos claros que la invitación a estar en completo acuerdo con Dios no implica, para que nadie quede confundido en esto, la exigencia de que ya vas a ser como Jesús en este momento, sino lo que Héctor estaba comentando. Dios te lleva y Él quiere estar involucrado en cada detallito que tú le permitas, porque eso le permite a Él convencerte de su amor, de su paciencia, de su misericordia, de su gracia, de su fidelidad, de quién Él es. Pero el asunto de hoy es el destino, ¿sí? ¿Hacia dónde va todo esto? Y si vamos a donde Él nos quiere llevar o nosotros estamos jalando para otro lado. ¿Te das cuenta? Y por eso el asunto es, no para nada es que nos sintamos ahora, híjole, pero es que está muy difícil. No, es al revés. Es si de veras quieres descansar tu existencia, si de veras quieres vivir el reposo de Dios, entonces recibe el paquete completo. Porque en el paquete completo de que Él se comprometa contigo, de que tú le aceptes la invitación y su compromiso de tomarte donde estás y llevarte a la plenitud de Dios, es donde puedes vivir el absoluto reposo, porque ahora todo está incluido. ¿Sí? Y como nos cuenta Héctor y menciona Rayito, poder vivir en los detalles que nos son problemas a nosotros ahorita, la manifestación de su amor, de su fidelidad, de su poder, etc., pues te lleva a dar pasos, pero vas en la dirección correcta. Gracias, hermanos. Juan Pablo y Claudia, ¿qué nos comparten? Sí, hombre, ¿qué tal, Cris? Y a todos. Pues, con respecto a lo que Dios ha estado hablando, ¿sí me están? Sí. Okay. Con referente a todo esto, Dios ha estado mostrándome, bueno, tiene como 3 días, estaba yo en la habitación y de repente sé que fue el Espíritu Santo que me trajo a convencimiento y
de verme en una condición humana, o sea, de muchas cosas que traigo. Y fue impresionante porque me quebranté tanto porque Dios me empezó a mostrar muchas cosas que habían en mí, que en ese momento yo empecé a aborrecer lo que había en mí. Entonces el Espíritu Santo me llevó a orar, a decirle: Dios, tú ya sabías que estaba esto, pero yo no sabía que estaba esto en mi corazón. Tómalo porque no lo quiero. No quiero eso que está dentro de mí porque no es vida. Y yo puedo decir y puedo ver a mucha gente, entre comillas, viviendo. Yo digo: Dios, es que realmente como tú decías hace rato, las cosas, las comodidades, muchas veces uno quiere. Y Dios me lleva a ver que no es eso lo que Él quiere en mí, sino que está habiendo un proceso de sanidad en mi corazón, de restauración, de restitución, de muchas cosas que Dios está sacando. Y de verdad me impresioné. Yo no había visto la plática, la charla del domingo pasado, y cuando yo la vi, me di cuenta que eso que pasé es Dios llevándome a ver todo eso que hay en mí, para que yo se lo entregue, y ya no me veo en condenación, sino me veo dándole gracias a Dios, porque sé que Él lo está haciendo. Desde que el momento en que yo se lo permití, Él lo está haciendo, y si yo se lo voy permitiendo, Él lo sigue haciendo, y es feo verlo, ¿no? Pero digo, bueno, a mí me asusta, pero digo, para ti ya eso, tú ya lo sabías de antemano, tú moriste por esto, por mí. Entonces, estoy plenamente agradecida con Dios por todo esto. Y hoy me pasó un caso, fuimos a la congregación y me impresionó algo que yo le comenté a mi esposo. Es una persona y me vio en la condición que estoy ahorita físicamente, y se angustió, ¿no? Y le digo a mi esposo, se angustió más ella que yo. Le digo, porque realmente, o sea, para mí todo esto es un proceso en el cual yo lo estoy viviendo en gozo, ya no en por qué o esto, o sea, ya no, porque Dios me está. Le digo a mi esposo, si Dios no me estuviera trayendo todo esto en mi corazón, a lo mejor yo me hubiese puesto triste junto con ella, o me hubiese puesto, ay, no es cierto, y sigo en las mismas, pero como tú dijiste hace un ratito, ya, o sea, dejemos de estarle pidiendo a Dios, sino que ahora Dios, o sea, para mí eso fue una respuesta ahorita de lo que pasé, porque Dios me está pidiendo mi corazón. Yo ya no tengo que estarle pidiendo a Él una sanidad, porque yo sé que juntamente se va a ir dando. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, pero búscalo aquí en el corazón, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y eso me tiene para mí de verdad enamorada de Dios, porque el Dios que yo veía antes se está quitando una imagen del falso Dios que me hicieron ver muchas veces, aún en la religión, aún en la iglesia. Y para mí esto es tremendo, porque yo sé que Dios me va mostrando cada día todo esto que va saliendo de mí, y le doy gracias, y puedo ver y comprobar su amor una vez más. Y cada vez que sale algo de mí, Dios en ese momento me dice, hey, pero como dices tú, ya no lo veo en chin te fallé, ¿no? Sino que te digo, ay, salió, y Dios, gracias. Gracias, porque en esto tú te estás comprometiendo a transformar en mí, a sanar en mí, y es un
un constante platicar con Dios cada vez que sale algo de mí. Y anteriormente quizá yo sí lo veía y por la pena o no sé de decir, ay, ¿qué va a decir Dios mío? Pero sí, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que hay en mí. Ahora, a mí me toca reconocerlo y entregárselo y permitirle que Él lo transforme, que Él lo vaya sanando todo esto en mí. Y pues eso es lo que quería compartirles, lo que Dios está haciendo. Amén. Gracias, Claudia. Qué hermoso. Qué hermoso testimonio de Dios en lo que Claudia está viviendo con Él. Y creo que nos hace más claro lo que Héctor compartía, ¿no? No es una relación en la que Él te exige, ya, quiero que seas como Jesús ahorita, sino que es una relación en la que Él te lleva paso a paso, desde donde tú estás. Y es hermoso escuchar esto y ver el cambio de enfoque, ¿sí? Del enfoque donde estás viendo tus faltas y tus necesidades, a el enfoque donde estás viéndole a Él como cumplidor de una promesa enorme, y lo es. Y por eso, insisto, la invitación es a que quizá muchos digamos, es que yo ni siquiera entiendo qué cosa es eso de ser como Jesús. Está bien, se vale no entenderlo y nadie puede presumir realmente de entenderlo totalmente. Pero aquí está la cosa. El hecho de recibirlo y decirle, Padre, yo no entiendo el total de eso, pero te confío y estoy de acuerdo contigo en que me lleves al total de tu promesa. Abre la puerta para que le dejes trabajar y hacer las cosas que Él tiene que hacer. Y me encanta una frase que dijiste, Claudia, que es, Dios te estaba mostrando cosas que había en ti y tú empezaste a aborrecer esas cosas, no a aborrecerte a ti. Sí, me encanta eso, porque cuando no conocemos el amor y la promesa, entonces cada cosa que nos es mostrada nos sentimos rechazados, condenados. Se trata de mí, es que yo soy así. Y mira, qué mal estoy, ¿no? Y vean lo que hace la fe, lo que hace el amor, lo que hace Dios en nosotros, cuando puede mostrarte algo y tú puedes decir, ah, caray, está terrible eso, lo aborrezco, pero sabes que no se trata de ti, sino de ser limpiado de aquello que ya no te corresponde tenerlo en ti, porque eres una nueva creación y vives bajo una promesa divina y firme. Susi, ¿tú vas a decir algo? Quizás lo que yo puedo ver cuando estabas hablando de Pablo y las cosas que él hacía en el nombre de Jesús, creyendo que él estaba haciendo bien, ¿no? Y luego vamos a la vida de Esteban, donde él estaba haciendo las cosas y entendiendo cómo ser más como Jesús. Y viendo todo eso, y iba a decir un poquito de una clase que tengo donde adolescentes están aprendiendo a vivir esto. Y una pregunta, hoy estuvimos hablando porque cada quien tiene que escoger una persona bíblica y hemos estado hablando del amor de Dios en cada uno, ¿no? En cada uno de los personajes. Y no porque todo, como estamos hablando de las cosas que estamos siendo transformados o cambiados o obedeciendo, no porque es negativo quiere decir que es feo o que Dios no nos quiere o que Dios nos está castigando o que es Dios, sino que son las cosas que Dios nos está mostrando, que vamos cambiando, ¿no? Que vamos obedeciendo en ser más como Él. Entonces estamos hablando de José y mis adolescentes están en una edad donde ellos están haciendo decisiones
Chris, para ser más como Él. Pero como todos estamos, no me gusta esto, aborrezco esto, ¿no? Estamos todos ahí. Entonces estamos hablando de José y José, bueno, hay muchas cosas que le pasaron que fueron feas, pero él tenía algo que los demás no tenían de sus hermanos. Él en fe creyó algo que Dios le mostró. Entonces a lo mejor estaba hasta acá, pero todo esto negativo no quería decir que era malo. Entonces entender que no lo negativo quiere decir que es malo, sino que es un proceso en lo que Dios nos lleva al camino de la plenitud o la bendición que Él tiene acá, ¿no? Entonces, en la edad de que están los adolescentes, ellos están pensando, ¿y si hago esta decisión? Pero no era el plan de Dios en mi vida, pero le digo no, porque Él está corrigiendo, te está haciendo ver eso. Entonces, porque en todo lo que estamos aprendiendo dicen, bueno, y José, que si se hubiera ido con la mujer que lo acusó, etcétera, etcétera, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Entonces, porque quieren drama en sus vidas o en las historias o algo. Entonces, pues uno puede ver, ¿no? Quizás la meta que Dios tenía en su vida era la misma. Pero cómo llegamos ahí quiere decir en nosotros o ver lo que Dios nos está mostrando para que cambiemos, ¿no? Para que obedezcamos, para que recibimos. Entonces, quizás ahí es donde, como dijo Héctor, ¿no? Muchas veces nosotros estamos yendo en el proceso, ¿no? Y tenemos que llegar a ese punto donde Dios nos está mostrando algo. Claudia también lo dijo, nos está mostrando algo para poder decir, ok, me niego a esto, saco esto, porque no eres tú. Quiero ser más como tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, wow, ya lo hice largo y me mezclé varias cosas, pero quería llegar a un punto igual, ¿no? De que hasta en la vida de los adolescentes están viendo las cosas como nosotros, porque lo veo ahorita con lo que dijo Héctor y Claudia. Wow, y dices, ¿cómo van yendo, entendiendo esto en un proceso diferente? Porque son adolescentes y no son en la madurez que ya quizás nosotros, con mías, podemos pensar. Pero también somos niños, porque cada rato me encuentro haciendo algo más diciendo, wow, ¿de dónde salió eso? Ya pensé que ya había pasado eso, ¿no? Entonces, qué bonito ver eso y ir entendiéndolo y saber que estamos en camino hacia allá y es un proceso, como dijo Héctor, tenemos que pasar, ¿no? Entonces, gracias. Gracias, Susi. Hemos tenido el privilegio y estamos teniendo el privilegio de ver cómo la verdad divina se aplica a todas las edades. Y que en realidad esto está hecho para niños, porque Jesús dijo de los niños es, y si no te haces como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces me encantan estos testimonios. Susi me cuenta cada interacción que tiene con los chicos, y en realidad tiene un grupo donde predominan los adolescentes, pero también se le cuelan de 3, de 4, de 5, de 6 años. Y me encantan, pero sí es una edad muy diferente. Todos van recibiendo el trabajo del Espíritu Santo, es tan acertado con cada uno, pero nos va a llevar al mismo lugar. Uh-huh. Quiero recordarles Efesios 4 otra vez, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahí está esa palabra otra vez. ¿Sí? Entonces, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso lo que estamos viviendo. Adelante, allá en Puebla. No reconozco el dedo, pero a Rebe sí la reconocemos. Adelante. Soy yo. Hola, Betty. No voy a alegar que
yo también he hecho así muchísimos cuestionamientos en mi vida, y de lo que hoy quiero decirles es que que estoy consciente de esa transformación, de este proceso. Pero lo que quiero compartirles es que el llegar a estar de acuerdo con mi padre en lo que ahorita estoy viviendo, ha llegado a ser hasta placentero. Porque me tiene fascinada con su fidelidad. Y con esto que está trayendo a mi vida cada día. Eso es una, pero hay algo que desde que comenzó la plática quiero expresar, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, no me había percatado de que cuando se inició con la frase de Pablo, pero creo que todos hemos dicho esa frase, que hoy estamos crucificados juntamente con Jesucristo. Pero resulta que viene a mí el poder recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, y la imagen que viene a mí pues es muy cruenta, ¿no? Pero nunca se me había ocurrido, y espero que esto venga del Espíritu, que si ese saberme crucificada con Jesucristo, juntamente con Él, es algo que es tan grande su regalo, que ni siquiera nos permite llegarlo a vivir de esa manera tan grande. ¿Sí? Bueno, es lo que vino desde el inicio de esta plática. No sé si estoy en lo correcto, pero es, wow, si eso es estar crucificadamente, juntamente contigo, Jesús, pues wow. No sé de qué otra manera expresarlo, ¿no? Si eso es lo que nos está regalando, a permitirnos caminar a la plenitud de esa vida y a la semejanza exacta de lo que Él es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería, más que nada, porque lo tengo así como taladrándome ahorita, ¿no? Ese pensamiento, y que en verdad está siendo placentero para mí estar hoy en un acuerdo con mi Padre, porque estoy dejando de las circunstancias por el poder de su Espíritu y estoy viendo hacia adelante. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va? No lo sé, ni me meto. Solo digo gracias. Gracias. Y bueno, eso era todo. Qué hermoso, Rebe. Gracias, Rebe. El acuerdo crea la apertura para que Abba pueda cumplir su promesa en tu vida. Y entonces me encanta escuchar de Rebe que ella dice, está siendo placentero. Bueno, pues es que así es la cosa, ¿no? Él dice, Dios dice con respecto a su presencia, dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y otra porción dice, las cuerdas me cayeron en lugares placenteros y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, anticipa más placer divino, más deleite, porque aún estos eventos, como Claudia mencionaba, de limpieza, ¿no? Donde Dios te muestra algo y tú puedes entregarlo, pues no es un proceso negativo, no te daña. Cuando lo vives en fe, lo puedes vivir en gozo, como decía Claudia, porque es más limpieza, y más limpieza permite más comunión, y más comunión permite más
de este placer divino y de tu participación en la naturaleza de Dios. Con respecto al comentario sobre es porque estamos crucificados juntamente con Jesús que podemos participar de la naturaleza de Dios. Absolutamente. Si no, y otra vez, el que no está de acuerdo en vivir esa crucifixión y muerte con Jesús, pues se ve impedido a entrar a lo divino, porque en su manera de verse continúa siendo humano, continúa vivo al pecado, continúa sujeto a la potestad del pecado y de la muerte, a la potestad del diablo, sigue siendo un ser corrupto, y como eso no se ha acabado, pues ¿cómo le hacemos? Pero cuando recibes el bautismo en Cristo, y los que quieran profundizar en esto, ahí está Romanos capítulo 6, que es el tronco de esa verdad, corroborado por toda la Escritura, y hay recursos en los muchos videos que ahora existen que te pueden ayudar a profundizar en esto. Pero el ser unido a Jesús en su muerte para tu muerte, dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que, con el propósito de que mi cuerpo de pecado sea destruido. No habla de tu cuerpo físico, porque ese no es el cuerpo de pecado. Sí, por favor, salgamos ya de ese engaño. El cuerpo físico es redimido juntamente con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y todo tu ser era esclavo del pecado, ¿sí? Y el espíritu más que cualquier otra parte. Y entonces el cuerpo de pecado del que habla Romanos 6 es ese espíritu corrupto, ¿sí? Se acaba juntamente con Cristo, que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirva más al pecado. Y luego añade, y si he muerto, y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Sí, muchos de nosotros, yo entre todos, no podía vivir la justificación, porque era algo ilógico. ¿Cómo voy a ser justificado si sigo pecando? Si soy pecador. Es injusto que yo sea justificado y siga haciendo lo mismo. Pero aquí está clarísimo, porque he muerto, he sido justificado del pecado. ¿Y qué pasó con ese muerto? Resucitó. Porque si morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él. Pero así como Jesús no resucitó lleno de pecado, ¿verdad? En la cruz fue hecho pecado, pero no resucitó lleno de pecado, sino santo, así también nosotros vamos ahora a participar de esa nueva vida. Y ese es el fundamento de lo que Pablo testifica cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí, y lo que vivo aquí en la tierra ahora, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo participando de la vida divina. Así que maravilloso, ¿no? A nadie se le pudo ocurrir esto más que a nuestro Padre. Continuamos allá en Puebla, creo que Max o alguien más iba a compartirnos. Adelante, Max. Buenas tardes a todos. Pues esto viene a confirmar algo para mí, al menos lo que yo siento es que yo debo de permitir a papá esa transformación. Si no permito esa transformación, precisamente ahorita de lo que tú acabas de decir, mi destino está marcado. ¿Cuál es mi destino? Si yo no le permito, pues va a seguir siendo muerto.
Y solamente yo puedo, permitiendo esa transformación, solamente yo puedo decir, papá, ahora sí, lo tuyo es mío. Poder tener la mente de Cristo, poder ser ese verdadero hijo, como era Jesús y la seguridad que él tenía. Yo le agradezco al Padre eso, porque eso me lo ha mostrado. Si yo no permito ese cambio, yo puedo andar aquí, puedo andar allá, puedo andar a donde sea, haciendo obras, pero si yo sigo en esa muerte espiritual y no le permito a él el cambio, esa transformación, no voy a disfrutar de todos los beneficios de los que se están hablando ahorita. Pues ese es mi comentario nada más. Gracias. Gracias, Max. Qué poderoso es entender eso. Que la autoridad para permitirlo nos corresponde a cada uno. Y es así porque, pues, hoy en la mañana, precisamente en el grupo que mencionaba Susi, yo trabajo con los papás, ¿no? Y los abuelos. Y y estábamos hablando, estamos ahorita llevando una de las guías de transformación que habla sobre la invitación y entendiendo que nos corresponde a nosotros estar en la válvula que recibe o que niega, que elige recibir, elige participar, elige permitir que Dios haga o que no recibe. Y entonces si no recibo, pues no hay transformación y no opera la salvación. No porque Dios me la niegue, y otra vez salgámonos de ese concepto de la amenaza, ¿no? En la que muchos hemos recibido a Jesús, porque así es. Susi siempre me cuenta, y yo creo que igual yo de alguna manera, pero que ella recibió a Jesús por miedo, ¿no? Porque de chica le pasaron en la congregación una película de los que se quedaron, ¿no? Algo así, ¿no? Del infierno. Que vino el rapto y los que no se fueron y se fueron al infierno. Y entonces el miedo de eso la hizo recibir a Jesús. Y entonces muchos tenemos ese ha sido el fundamento, ¿no? Está basado en miedo. Es que si no le hago caso, este señor me mata. Si no le obedezco, me agarra palos. Si no le cumplo, me castiga. Si no agua, está pesado este señor. Bueno, ahí tienes a Job, eso no es nada nuevo. Esa era la relación que él tenía con Dios y esa relación tuvo que ser corregida muy severamente, no castigada, sino él tuvo que vivir sus temores, se le cumplieron, y allí no encontró a Dios, no vio a Dios siendo el que lo castigaba, el que lo atormentaba, sino él le estaba dando más reverencia al temor que al amor. Y algo muy interesante que ahorita el Espíritu Santo me recuerda es, me preguntó alguien esta semana, oye, ¿qué es el temor de Jehová? Y el Antiguo Testamento se refiere mucho al temor de Jehová, ¿no? Y dice, uno de los versos de Proverbios dice, por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y entonces entró la pregunta a mi teléfono y como ya les he compartido, lo que yo soy enseñado a hacer siempre es a preguntar yo también, no a buscar una respuesta en mi cabeza, sino a recibir una respuesta. Y fue muy, muy poderoso lo que el Espíritu Santo me dijo de inmediato fue, en el viejo pacto nadie podía vivir el amor de Dios por su condición humana. Entonces la única cosa que el humano entendía era el temor de Jehová. Pero en el nuevo pacto no encuentras referencia a eso, porque somos llamados al amor, a vivir el amor, ¿sí? Y a ser uno con amor. Y entonces por amor somos transformados y limpiados de maldad y traídos a esta plenitud de Dios, lo cual
no existe eso en el antiguo pacto, no hay acceso. Y suena completamente ridículo que alguien dijera, es que yo voy a tener la plenitud de Dios en mí. Pues eso era locura, ¿no? Pero hoy eso es el llamamiento de Dios. Lo que hemos recibido es hermoso, pero no lo dejes allí, no lo dejes en algo hermoso. Vive el proceso. La semana pasada hablamos de cómo somos llevados de revelación a redargüimiento, a corrección y a la vivencia divina, que es instrucción en justicia. Pues esta aclaración de no estar confundidos sobre de qué se trata, sino de abrazar el llamamiento de tu Padre, la invitación que Él te hace a su plenitud. Trabaja con Él para que eso se resuelva en tu corazón y no haya ambivalencia y no haya confusión y no haya diferencia entre lo que Él quiere para ti y lo que tú quieres para ti. ¿Sí? Ese es el punto. Que lo que tú quieres para ti y lo que Abba quiere para ti sean una sola cosa. Y Él esté en cumplirla y tú estés en permitirle que lo cumpla. Y ya. Y lo demás, como dijo el Espíritu Santo por boca de Claudia hoy, vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Padre Santo, gracias. Gracias por lo que hoy nos has hablado en boca de tantos testigos. Y porque es tu obra, tu trabajo es maravilloso, es perfecto, es exactamente lo que tú dices que eres. Es paciente, es benigno, es bondadoso, es fe. Nunca nos hablas en incredulidad, nunca nos dices, híjole, pues quién sabe si tú la hagas porque estás re mal, sino que siempre nos hablas de lo que tú eres capaz de hacer. Y no importa de dónde nos tengas que sacar, y no importa la profundidad de las obras del diablo en nuestras vidas, eso no es factor para ti de impedimento, sino al contrario, te gozas en la oportunidad que te damos de limpiarnos, de regenerarnos, de renovarnos por tu poder. Y como termina la Escritura diciendo, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a ti, Padre, a ti sea la gloria, ahora y para siempre. Gracias por invitarnos. Conforme cada uno vivimos esta invitación, Padre, haznos una invitación viva que le manifieste a toda la humanidad que tú anhelas que salgan de muerte y tengan vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Héctor, Rayito, todos. Bendiciones. Adiós. Les amamos.